me demore lo que me demore, pero yo necesito estar al 100% porque si no, no puedo brindarle el 100% al equipo. Entonces, claro. No, aparte tienen que salir campeones, hermano. Sí, hermano. Está difícil la cosa, pero tienen que salir campeones, sí, hermano. Deja que yo vuelva y verá. Sí, hermano. Hoy se ha terminado el mercado de fichajes y a lo largo de los años siempre han existido jugadores que llegaron prometiendo mucho pero que a la hora de la hora no hicieron nada. Algunos les llaman sobrevalorados, otros pechofríos, pero creo que la mejor definición para ese tipo de jugador es la de los mayores vendehumos del fútbol peruano en cuanto a fichajes. El día de hoy vamos a recordar a aquellos futbolistas que llegaron al país con el aura de que serían los refuerzos de lujo, que todos hablaban maravillas de ellos, pero cuando llegó el momento de verlos en vivo y en directo, fracasaron rotundamente. Y no podemos empezar una lista de los fichajes más vendehumos sin hablar de Paolo Guerrero. Pero no el Guerrero que juega en Alianza Lima. Ese está cumpliendo, está marcando goles y ha sido importante con el equipo del que es hincha, sino que nos referimos a su hermano gemelo malvado, el Paolo Guerrero que llegó a la Universidad César Vallejo a inicio de 2024, en lo que seguramente fue la etapa más oscura de la carrera de Guerrero. En la media temporada que estuvo en la Vallejo, Guerrero solamente jugó 10 partidos y marcó 3 goles. Además debería agradecerle a la César Vallejo que lo haya rescatado del anonimato cuando no quería ningún equipo fichar por él, cuando estaba próximo a cumplir los 40 años que ahora tiene. Que tomando en cuenta que es un delantero de casi 40 años, no son números tan malos. Lo malo fue el precio por el que lo llevaron. Nunca hubo una versión oficial, pero en Trujillo se habla de que le pagaban alrededor de $100.000 de salario mensual, junto con una casa a todo lujo, todo pagado en la mejor zona de Trujillo. La mayor inversión en un jugador hecha en la historia de la César Vallejo. Y también la mayor estafa que le metieron a César Acuña, que hasta el día de hoy le debe seguir doliendo el bolsillo de toda la plata que tiró a la basura con el fichaje de Guerrero. Todo para que al final se termine yendo a Alianza Lima, club donde rinde mucho mejor. Y creo yo porque Paolo claramente está mucho más motivado en Alianza que en la Vallejo. Y si se fue a jugar allá, únicamente fue por la plata. Pero si hablamos de delanteros aliancistas, tenemos que hablar de uno que tuvo que elegir entre seguir su sueño de ser un cantante o dedicarse al fútbol. Las finales no se presentan todo el tiempo. Eres el capitán. Y no un cantante. ¿Ah? ¿No crees que pueda ser ambos? El Troy Bolton del fútbol peruano. El colombiano Pablo Sabaj. Sarangueo, oh, oh, my love, oh, oh, mi amor, oh, oh, oh. Que a día de hoy no es mal recordado en Alianza, pero para el momento en el que llegó y la manera como se fue, sí se le podría meter en esta lista, porque tiene la historia más interesante de todas. Pablo Sabaj estuvo muchos años luchando contra sus propios deseos entre seguir la carrera de futbolista o dedicarse a aquello con lo que siempre soñó, ser cantante. Y lo intentó de 1000 maneras, reggaetón, salsa, bachata. Y ahora que se fue a jugar hasta Corea del Sur, encontró finalmente su vocación, el K-pop. De día es el goleador del Suwon Fútbol Club y de noches es un idol en las calles coreanas. Alianza Lima lo fichó como un delantero que iba a marcar un antes y un después en el fútbol peruano, porque llegaba de ser jugador de La Equidad de Colombia, marcando muchos goles, y tanta era la fe que Alianza puso casi $500,000 sobre la mesa para tenerlo cedido 2 temporadas. En esos 2 años, Sabaj marcó 14 goles. Empezó muy bien, pero con el tiempo se fue desinflando. Seguro pudo dar mucho más, pero al menos ahora es feliz. Está cumpliendo su sueño. Si Sabaj al menos pudo marcar algunos goles con Alianza, hay otro del cual se habló muchísimo, vendió humo en cantidades industriales para que se vaya de Alianza sin marcar ni un solo gol. Y ya todos saben de quién estamos hablando, del mayor fiasco que tuvo Alianza Lima en la delantera en los últimos años, Yeriel de Santis. Algunos dicen que el estilo de juego de Alianza no lo favorecía, otros que la presión le ganó, y ahora felizmente se siente mucho más cómodo en su país natal, en Caracas.
Se pueden decir muchas cosas, pero la realidad es solo una. En Alianza Lima jugó 17 partidos y marcó 0 goles. ¿Y por qué le llamamos uno de los fichajes más vendehumos? Porque la manera en la que se promocionó la llegada de Yeriel de Santis a Alianza Lima por un lado fue muy sospechosa y por otro fue la mayor mufa del año. En esos tiempos se decía que Yeriel de Santis era un delantero de un perfil parecido al de Erling Haaland, y que por ser mitad venezolano y mitad peruano era también un gran proyecto de delantero para la selección, y que Alianza se estaba llevando a un jugador que si la rompía en Perú seguramente lo iban a vender por mucho dinero, cosa que nunca pasó. Un momento realmente oscuro en la historia de fichajes aliancistas y que hasta el día de hoy se intenta hacer como que nunca ocurrió. Tanto que el mes pasado, De Santis fue transferido oficialmente al Caracas de Venezuela, regalado. Y casi nadie se enteró. Pero no solo en Alianza han cometido errores, en la U también han habido un montón. Y son jugadores muy pintorescos. Y el más pintoresco de todos seguramente fue Juan Pablo Pino, un caserito en los videos de los peores fichajes de la historia del fútbol peruano, y que en la U hasta el día de hoy, 9 años después, sigue siendo recordado como uno de los peores fichajes que hicieron. Fue muy vendehumo porque en su momento se decía que era un fichaje estrella para el fútbol peruano. Juan Pablo Pino había jugado 4 temporadas en el Mónaco de Francia, se había dado vueltas por varios países, Bélgica, Turquía, Grecia, y había sido formado en el Independiente de Medellín. En la U se pensó que Juan Pablo Pino se iba a pasear en el fútbol peruano, pero fue al revés, el fútbol peruano se paseó con él. El estado físico en el que llegó fue terrible. En los 6 mesecitos cortos que estuvo en la U apenas jugó 6 partidos y marcó un gol en un clásico, su momento más recordado. Y si me lo preguntan, el gol más de champa que he visto en todos los años que llevo viendo clásicos peruanos. Ni Pino sabe cómo le salió ese gol. Pero no fue el único 10 que fracasó en la U. Otro muy recordado en su momento y que por su apellido te hacía creer que era un gran jugador fue Carlos Grossmüller, un volante uruguayo-alemán, muy recordado por haber compartido equipo con Jefferson Farfán en el Schalke 04 y que fue vendido a la U con todos los videos de cuando jugaba en el Schalke. Lo que no se sabía es que esos partidos en Alemania habían ocurrido hace casi 7 años y el Grossmüller que llegó a la U estaba ya en decadencia. Se supone que llegaba para ser de los mejores extranjeros en el fútbol peruano y apenas se pudo mantener 6 meses en la U. Jugó 15 partiditos y marcó 2 golcitos. Aún es un misterio cuánto pagó la U por Grossmüller, pero se va directo a las páginas más oscuras de la historia de los fichajes de la U. Pero Universitario no para ahí. Últimamente han tenido una racha de fichajes vendehumos tremenda, sobre todo buscando al delantero centro que sea capaz de sentar a Valera. Y no lo han conseguido. Lleven a quien lleven, Valera siempre acaba siendo titular. Diego Dorregaray y Diego Churín, uno por cada año, habían sido fichados en la U para ser determinantes en torneos internacionales, para romperla, para hacer su propio caso Emanuel Herrera y que marquen 40 goles en el torneo peruano, pero terminaron decepcionando a todo el mundo. Dorregaray apenas marcó 4 goles en un año y si Churín ha marcado más de 2 goles en 2025 ya sería demasiado. Típicos delanteros rioplatenses que se supone que llegan al fútbol peruano para romperla, pero lo único que rompen son las ilusiones de los hinchas. Claudio Jacob fue otro caso también olvidado por el tiempo, que la U fichó en su momento directo desde la Premier League y se supone que llegaba a Perú para ser uno de los mejores volantes, pero jugó tan mal, debutando con un error gravísimo en su primer partido que le costó un gol a la U. Jugado por Givin, la pierde Jacob, cuidado, se viene Ovelar, que esa misma temporada lo despidieron después de haber jugado solo 8 partidos. Pero ojo que en Cristal también han habido casos. Quiero hablar especialmente de 2. El primero, que debe ser de los más recordados por los hinchas de Cristal, fue John Jairo Mosquera, un delantero colombiano que llegó al fútbol peruano para salir goleador y meterse un montón de bailes. Pero el único baile que le metió fue la dirigencia de Cristal, ya que cobró bien rico y se fue sin marcar ni un solo gol. Su rendimiento fue tan malo, también porque había llegado con una lesión importante, que pocos meses después de haber llegado, Cristal le rescindió el contrato. Tan mal le fue que incluso después de irse de Sporting Cristal se retiró del fútbol. Ya tenía 34 años y la lesión que arrastraba era complicada, así que decidió que lo mejor era colgar los chimpunes.
no sin antes haberle sacado una buena tajada de dinero a Sporting Cristal. Roberto Mosquera, que no es familiar suyo, pero pidió su fichaje para Cristal, en su momento lo vendió como que iba a ser un delanterazo en Perú. Está claro que hasta él se puede equivocar. Y un caso muy reciente fue Misael Sosa, un futbolista argentino que Cristal fichó a inicio de año con la idea de convertirlo en un proyecto interesante. Apenas tenía 22 años. Joven, con proyección, y que si lo hacía bien en Cristal o lo podrían vender por mucho dinero o incluso se le podría nacionalizar para la selección. Pero nada más lejos de la realidad. Le intentaron buscar lugar en todos lados, de volante, de extremo, y al final terminó jugando de lateral derecho. El mes pasado nada más, Sporting Cristal se deshizo de él, sin que nadie se entere, mandándolo a Godoy Cruz de Argentina, por un precio que no ha sido especificado, aunque imaginamos que será mucho menos de los 250.000 euros que Cristal pagó por él en enero. Para terminar, al menos por hoy, podemos hacer algunas menciones deshonrosas. Pablo Cepelini en Alianza Lima también puede catalogarse como un fichaje vendehumo. Pintada para ser el 10 que iba a hacer que Alianza Lima le pase por encima a todos los demás y que se iba a pasear en el fútbol peruano, y nada que ver. Acabó siendo suplente de Piero Cari. El Mudo Rodríguez también puede ser, sobre todo cuando jugó en la U y cuando jugó en Alianza. Se supone que llegaba para ser el defensa central que había estado en el Mundial con Perú, pero se olvidaron de que el Mudo solo activaba sus poderes cuando jugaba con Perú. Yandesa, otro que tuvo varias oportunidades y en varios equipos, desde Alianza Lima, la Universidad San Martín hasta Sport Rosario. En todos estos equipos lo vendieron como un fichajazo. De más está decir que desde que regresó a Perú decepcionó en casi todos lados. Darling Layton, una joven promesa ecuatoriana que Alianza Lima se había llevado de la cantera de Independiente del Valle, también podría entrar en la lista. Alianza le tenía mucha fe al proyecto de Darling Layton. Incluso se decía que si salía bien hasta lo podríamos nacionalizar peruano. La verdad es que no jugó casi nada en Alianza, siempre lo dejaban en la banca y cuando jugaba era por ratitos. Así, sin que nadie se dé cuenta, lo acabaron mandando de vuelta a Ecuador. Y por último, el señor de las vendidas de humo, cuyo caso ha sido tocado tantas veces que no vamos a ahondar demasiado en él, Cristian Cueva. El sueldo más caro de la historia de Alianza Lima y también el peor negocio de la historia del fútbol peruano. El 10 de Perú, el engreído de Gareca, con más de $700.000 invertidos solamente con su salario para que no haga absolutamente nada. Y un ejemplo de todo lo que no se debe hacer cuando tienes dinero en tu equipo peruano. Saranghe, oh, 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 my love, oh, oh, mi amor, oh, oh, oh. Saranghe.